Dios les bendiga. Me da gusto poder traerles la palabra del Señor a pesar de los obstáculos, pero la iglesia del Señor sigue adelante. El mensaje de esta tarde tiene por título, Eres dos veces mío. I thank the Lord for this opportunity to bring the Word of God, and even though there are obstacles, but we have victory in Jesus Christ. The title for our sermon today is, You Are Twice Mine. La lectura es en Isaías 53, versículo 6 solamente. Dice la palabra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. The word of God today is in Isaiah chapter 53, verse 6, which says, All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos y te ensalzamos y te damos gracias por todo lo que se ha llevado a cabo durante este tiempo de este servicio. Ahora hemos llegado a tu palabra. Señor, te ruego que tú me des tu gracia, que tú me des la unción de tu Santo Espíritu, que tú hables y no yo, que tú traigas el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Lord, we place our ears, our bodies in your hands. Give me the words that I need to convey the message that you have for us, that our hearts can be open and willing to accept what you have for us. In the name of Jesus Christ, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y a ti daremos toda la honra y la gloria por siempre jamás. Amén, amén, aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Vamos a hablar de la historia del amor de Dios y cómo se desarrolló. We're going to talk about the love of God and how it played out for humanity. Número 1, te hice. Sabemos que Dios hizo la creación y todo lo que está en él. Crió el paraíso y crió al hombre. Al hombre lo crió en su imagen, podemos decir en carácter y en personalidad. Lo puso en el jardín en Edén. Dios puso en Edén también un huerto de todo árbol delicioso y delicioso para comer, delicioso para la vista. Y también puso ahí dos árboles, uno el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de estos dos les dijo Dios, no comerás de ellos. Salía un río por en medio de aquel jardín y lo se separaba en 4 diferentes ramas. Y ahí se regaba. También había allí oro. Era una tierra muy fértil. Nos dice la palabra de Dios que también había bedelio, que era amarillo, con olor suave y gusto amargo, que se extrae de ciertos árboles y se usa en la farmacéutica. Había también cornerina, que es una piedra semipreciosa. Y lo más bello, lo más importante, lo más hermoso de todo esto era que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se paseaba por esta tierra. Y vemos que había comunión entre Dios y Adán y Eva. Había un compañerismo. Dios los había criado con este propósito. Y vemos que aquella comunión era cercana y era personal. Todo estaba perfecto y en orden. Our first point is, I made you. We know God created everything. We know God created paradise and placed man there. God created man in his image. We can say he created him in his character and personality. And he placed him in this garden in Eden. God put in Eden also an orchard of all types of trees that were delicious and good to eat. They were beautiful. He also placed 2 trees of which he told them they would not eat. These 2 trees were
The first one was the tree of life, and the second one was the tree of the knowledge of good and evil. There was a river that came through there that split into 4 different branches. There was gold there. There was bdellium, which was yellow in color and like a gum that is used in pharmaceutical products. There was also a semi-precious rock called onyx. God had fellowship with man, and that was the most beautiful of all the Garden of Eden. His spirit went through there, and he had that fellowship with Adam and Eve. That fellowship with God that Adam and Eve had was very close and very personal. Everything was perfect and in order. El punto número 2 nos dice, como ovejas nos apartamos. Entra luego, después de aquella creación y que Adán y Eva están en el jardín, Satanás. El hombre desobedece a Dios escuchando la tentación que les dio Satanás, que comieran de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, que no morirían, sino que serían como Dios. Y ellos estuvieron de acuerdo y comieron de aquello. Este era el plan de Satanás, que el hombre desobedeciera a Dios. Satanás sabemos que era el ángel más hermoso y más poderoso, pero quería ser superior a Dios, y vemos que hizo o convenció una tercera parte de los ángeles que se levantaran con él en contra o en rebelión de Dios. Pero vemos que Dios lo arrojó a él y a todos aquellos que lo siguieron del cielo y los arrojó a este mundo. Claro, con permiso de Dios, luego Satanás llega a ser el príncipe de esta tierra, el príncipe de las tinieblas. Había un odio tan grande en Satanás hacia Dios, pero no le podía hacer nada. Pero Satanás sabía el gran amor que Dios tenía hacia el humano, hacia Adán y Eva. Y su plan fue destruir aquella comunión que había entre ellos. Y vemos que lo logró. Our second point says in Isaiah, like sheep, we strayed and went our own way. Then enters Satan, and man disobeys God. Satan tempts Adam and Eve to eat of that fruit that God had prohibited to do so. And we see that they fall. And that's where the original sin comes in. Isaiah says that we strayed like sheep. Because of that sin, we all lost that fellowship with God. That was the devil's plan. Satan was the most beautiful angel. He was the most powerful. But he wanted to be above God. So he raised a third of the angels to join him against or in rebellion towards God. But God cast them to this earth, and by permission of God, Satan became the prince of this world. Satan has such a great sin or hate against God, but he knows he cannot do anything to him. But he knows how much God loved Adam and Eve, how much God loves humanity. And that's why he tempted man, because he wanted to destroy that fellowship that there was between God and man. And we see that that fellowship was lost. Our third point says, el tercer punto dice, te compré. Dice en Isaías 53, versículo 6, donde leímos, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que Dios había criado entre el hombre y la humanidad, aquel compañerismo, aquella comunión, fue destruido. Y por lo tanto ya no había aquella comunión. Dice la palabra de Dios que luego éramos enemigos contra Dios porque lo habíamos desobedecido. Y sabemos que todos caemos bajo aquella maldición, porque por Adán entró el pecado para toda la humanidad. Ahora Jesús sabía
que para que se tornara a tener aquella comunión, que hubiera una forma que aquel pecado primero y de cada quien se fuera perdonado, era por medio de la sangre, así como en el Antiguo Testamento, que aquellos animales eran sacrificados para que hubiera el perdón de los pecados. Pero vemos que en ese tiempo solamente cubría el pecado. Pero el Señor Jesús, por ser Hijo de Dios, por ser Dios, la sangre de Él tenía la potestad no solo para cubrir, sino para borrar, para perdonar el pecado de todo aquel que se allega a Él, todo aquel que venga arrepentido y le pida perdón al Señor y lo invite a su corazón y que sea Señor de su vida. Jesús mismo, si recuerdan en el jardín del Getsemaní, cuando oraba, estaban por venir a capturarlo y llevarlo preso y juzgarlo ilegalmente y luego crucificarlo. Y cuando el Señor Jesús ahí oraba, Él sabía lo que se esperaba. Y su sudor era como gotas de sangre. Estaba en agonía y orando al Señor. Y aún le dijo a su padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el Señor Jesús conocía y sabía lo que tenía que suceder y le dice a su padre, sea hecha tu voluntad. En otras palabras, Él estaba dispuesto. ¡Qué amor tan grande del Señor Jesús! ¿Verdad? Que diera su vida por algo que fue criado, ¿verdad? Pero que ahora Dios le había dado aquel valor. El salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que Dios nos amara tanto? Pero su palabra nos dice que fue tan grande su amor que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y poner todo nuestro pecado sobre Él. Y al llegarnos nosotros a Él pidiéndole perdón, recibiremos el perdón y a la vez vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cómo podemos rechazar ese amor? ¿Cómo podemos negarnos de servirle? Si Él dio lo más precioso para Él, dio su Hijo Jesucristo en lugar de nosotros. The Word of God in our third point says, I bought you. The Lord laid on Jesus the iniquity of all of us. That's what Isaiah says, where we read at the beginning. To have that fellowship with God, something had to be done. It had been broken. Man had disobeyed. But there was a price to pay. And that price had to be through blood. There is no remission of sin without blood. Now, Jesus knew that. Jesus also knew of the Old Testament, how the animals gave their lives in sacrifice. In other words, they were given and offered in sacrifice to Jesus. But that blood could only cover the sin. But we know, Jesus knew that it was the price that had to be paid, that the Son of God, only that blood was powerful enough to not only cover, but to forgive the sins and wash them away completely. Yes, Jesus knew what was awaiting him. He knew the suffering that he was going to go through. He knew he would be placed on the cross and he would die, but he was willing. We see that in the occasion when they were about to come and arrest Jesus, he was in the Garden of Gethsemane and he was praying. And his agony was so great that his sweat was like drops of blood. And as he prayed, he told his Father, if there's another way for man to be redeemed, let it be done. But he realized, he understood that he was the price that had to be paid. And he told his Father he was willing. He said, let your will be done. Jesus, the Father, their love so great. What could be so precious that the Son of God would die for?
Who are we? David said, what is man that you have remembrance of him? We are nothing. We are created by God. But God loved us so greatly that he was willing to send his son. And Jesus loves us so greatly that he was willing to die on that cross for us. What a great love. How can we reject that sacrifice that he did for us on the cross, shedding his blood to forgive our sins? Los pensamientos nuestros no son los de Dios. Sus decisiones son perfectas. Esta era una forma perfecta para perdonar a todo aquel que venga arrepentido a Él. ¿Por qué no vienes a Cristo? Que Él te ama y quiere perdonarte. Y así puedes tener aquella comunión con Él, como todos aquellos de nosotros que ya hemos venido a Él. God's thoughts are not our thoughts. His decisions are perfect. This was the perfect way for the sins of humanity to be forgiven. For all them that come to Him repented, received that forgiveness of the sins. Why don't you come to Jesus? He loves you. And He wants to forgive you so that you can have that fellowship with Him. With Him like all of us that have already accepted Him as our personal Savior. Quiero concluir este mensaje con una ilustración que desde que la oí, ¿verdad? Desde aquellos años atrás, conmovió mi corazón. Había un niño y este niño con la ayuda de su padre hizo un barquito y le pusieron sus iniciales debajo del barquito, le amarraron un cordón y el niño salía atrás donde había un río que corría y él, ¿verdad? Deteniendo el cordón, corría al lado del río y estiraba o guiaba aquel barquito y por horas se entretenía. Pero en una ocasión, haciendo aquello, se rompió el cordón y el barquito se fue. Perdió vista de él y pues lo perdió. Le dolió bastante. Si él, con la ayuda de sus padres, con sus propias manos, lo habían formado y le había dado mucho placer, pero ahora estaba perdido. Un día este niño y su madre iban caminando por el centro. Pasaron una tienda de juguetes y el niño se detiene. ¿Y qué va viendo allí? Va viendo aquel barquito. Y él lo reconoció y hasta le dijo a su madre, mira mi barquito. Y entró corriendo y entró allá a la tienda. Y le dijo a la señora, ese barquito, ese es mío y yo lo hice con la ayuda de mi padre. Y hasta te lo puedo comprobar. Debajo están mis iniciales. Y ya le dijo su nombre. Y fue la señora y lo vio y lo volteó. Y sí, ahí vio aquellos iniciales. Pero le dijo, no te lo puedo dar. Alguien entró aquí y me lo vendió y yo lo compré. Y ahora tú lo tienes que comprar. Y el niño se fue, ¿verdad? Con su madre, llegando a la casa. Agarra su alcancía y ahí la rompe, ahí la quiebra y luego cuenta el dinero y le dice a su mamá, llévame a la tienda porque tengo suficiente para comprar aquel barquito. Y fue la señora y pues ahí el niño ya le pagó y el niño sale de la tienda muy contento con su barquito en las manos y lo abraza y le dice, 2 veces eres mío. Primero te hice y ahora te compré. I want to conclude this sermon with an illustration I heard many years ago. There was this little boy, and with the help of his father, he made a little boat, and they put his initials underneath the boat. They tied a string to it, and there was a little river behind his house. And every day he'd go out there and he'd hold the string and the little boat would float and he'd run alongside and he passed hours just enjoying that. But one day the string broke and the little boat floated away and he was never able to recover it. It hurt him very much.
But one day, his mom and he were walking downtown and they stopped at this store, a toy store, and the little boy was looking and suddenly he sees that little boat and he says, "Mom, that's my boat." And he ran inside and he told the lady, "That little boat on the window, that's mine. I can prove it to you. It has my initials underneath." And the lady went and she got the boat and she looked at it, she turned it over, and sure enough, there were his initials. But she told him, "Somebody came in and sold it to me, so I can't give it to you. You have to buy it." And the little boy with his mom went home. And when he got home, he got his piggy bank, he broke it, and he counted the money. And then he told his mom, "Mom, take me to the store. I have enough money to pay for the boat." And they went. And they were there, and the little boy gave the money to the lady, and she gave him the boat. And as he was walking outside, he hugs that little boat, and he talks, saying, "You're twice mine. First I made you, and now I bought you." Hermanos, cuando la humanidad se alejó de Dios, le dolió mucho al Señor. Por eso estuvo dispuesto a enviar su Hijo Jesucristo, porque nos ama tanto. Y ese amor sigue adelante hacia nosotros, sigue adelante para aquellos que no le han conocido, sigue adelante para aquellos que lo hemos recibido y nos da fuerza, ayuda para seguir adelante. En esta tarde al orar vamos a pedirle al Señor con agradecimiento, diciéndole cuánto le amamos por su sacrificio. Vamos a la vez a pedirle que nos ayude a servirle a Él, que nos entreguemos cada día al Señor de todo nuestro corazón. That little boat, we can say, represents us. The little boy represents God. God formed us, but then we strayed. But His love was so great that He was willing to buy us. So He sent Jesus Christ. So God formed us, and then He bought us. So now God's love is still extended towards everyone. For those that have accepted Him, His love is there to carry us through, to give us the strength that we need. And for those that have not accepted Him, there is a way to come to Him. Like I said, repented, asking Him for forgiveness, and God will be there because His love is so great for us or towards us that it extends till now. God bless you.